Gracias, señor presidente. En realidad, los temas traídos acá son tan amplios, pero tan amplios, que me hacen reflexionar a una frase que siempre repito yo, ¿no? Dicha por el Papa León XIII y tomada como prólogo del libro Año 10 de Hugo Wast. La primera ley de la historia es no mentir. La segunda ley de la historia es atreverse a decir la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta ser que yo escucho acá, y esto es una crítica constructiva, no quiero herir ninguna susceptibilidad, me hablan a mí de que una diferencia entre el sistema electoral nacional y los sistemas electorales provinciales. Obviamente, hay una diferencia, hay una autonomía provincial. Cada provincia festeja su autonomía provincial. Cada provincia tuvo su caudillo federal. Ahora bien, cuando hablamos de los niveles de representación, están en una ley que está por ser tratada, por lo cual no podemos hablar de conflicto normativo. Acá no hay conflicto normativo. Habrá si hay dos leyes y tiene que ser declarada una inconstitucional o el órgano competente, que es la justicia, determinar cuál es la válida y cuál es la no válida. Tampoco hay un conflicto de principios. Estamos todos de acuerdo en la defensa de la Constitución y en la defensa de la democracia. Pero también hay que decirlo que la democracia ha demostrado tener una serie de patologías. Para los que aman la lectura, les recomiendo que lean algunas de las patologías constitucionales en un libro de Alain Rouquier que se llama El siglo de Perón, casualmente, y que yo admiro mucho lo que se trató y cómo lo trata el tema. Acá hay patologías constitucionales. El senador Doñate habla de que se está por privatizar. Primero, veamos si el diputado lo aprueba y sin ninguna modificación, porque el Ejecutivo puede proponer lo que sea, pero para eso están los representantes del pueblo, que son los diputados de la provincia, que somos los senadores, para introducir las reformas que fueran necesarias. Ahora yo me pregunto, y pongámonos la mano en el corazón todo, porque acá si vamos a hablar en abstracto, no vamos a llegar nunca a ningún lado, sino a expresiones de voluntad que no nos llevan a ningún lado. En sus provincias, ¿es posible competir con los oficialismos? Ahora, resulta que son privadas y cuando son que maneja el Estado, elige candidatos que ni siquiera hace las elecciones internas. Entonces, ¿eso es democracia? Por favor, seamos sinceros. Piden seriedad, tengamos la seriedad de reconocer nuestros propios errores. Por eso hablo de que la primera ley de la historia es no mentir, porque tenemos que reconocer los errores cometidos para tratar de perfeccionarlos. Y en cuanto al conflicto normativo, es todo un tema en filosofía del derecho. Tema que yo sigo mucho a un querido profesor cordobés, que es Ernesto Garzón Valdés, que habla de este tipo de conflicto normativo y de conflicto de normas y principios. Pero acá hay una norma que tiene media sanción, que es un proyecto que será ley y será norma cuando se apruebe o no. Y lo otro está por tratarse. Convengamos, acá hay un proyecto que viene con media sanción. Alegremente se dice, el oficialismo quiere disminuir las representaciones. Será motivo de discusión. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Será motivo de discusión. Pero le voy a poner un ejemplo de cómo se va perfeccionando el sistema electoral nacional. Antes había elección por electores, lo cual garantizaba el federalismo. Desde el momento que se ha hecho la elección de presidente y vice con el país como circuito único, las provincias que tienen mayor cantidad de habitantes nos miran, y disculpen la expresión, como carne del cogote a los que tenemos menos habitantes y que somos parte fundacional de la historia nacional, como es La Rioja. Entonces, resulta que alegremente se dice una ley que está por tratarse es la privatización. ¿Y la estatización qué?
o nos trajo algún resultado halagüeño. Yo les quiero decir que hay una serie de procesos socioeconómicos y sociopolíticos que se llaman procesos de modernización. La Argentina fue señera porque publicó varias de esas obras en una editorial Amororto que está fundida en el tiempo. Estos procesos de modernización son perfectibles. Nosotros no podemos decir que hay un conflicto de normas con algo que es un proyecto. Es un proyecto. Eso me hace acordar a un viejo amigo fiscal federal que decía intento de tentativa de amago. Vamos a hacer un conflicto normativo el día que existan dos normas. Si no, no existe. Estamos hablando... Yo estoy de acuerdo con que sea mejor prevenir, pero también hay otra cuestión. Cuando recién se dice que deben dejarse de lado los partidos políticos, hasta hoy los partidos políticos, voy a concretar mejor la expresión, que debe ser esto para beneficio del elector y no de los partidos políticos. Los partidos políticos son parte esencial de la democracia, nos guste o no nos guste. Ya sabemos qué pasa en los lugares donde hay partido político único y se deja librado a otra cosa. Esto también tiene que ver con un proceso cultural que ha sido desestructurado a lo largo del tiempo y que tenemos que volver a construir. Se llama cultura cívica. Y esto tiene que ver... Perdón, yo escuché a todo el mundo, no interrumpí a nadie, así que le voy a pedir, por favor, que me deje hablar. Perdón, sin interrumpir, por favor. El problema acá es muy simple. Si no avanzamos, y no hemos venido acá a discutir del DNU, del no DNU, esos son temas que yo, si estuviera en el otro lado, obviamente los traería, pero no es el tema para el cual hemos sido convocados, porque con ese criterio y con el criterio de que yo sí estoy de acuerdo que el derecho no tiene compartimiento de tanco, vamos a terminar discutiendo hasta el derecho natural o el derecho a la vida en la Biblia, como discutía algún autor. Córdoba, no está el senador juez, así que no me va a retar. Entonces la amplitud del debate tiene que centrarse a esta ley. Probablemente no sea la ideal, pero también hay que decir la verdad. El senador Doñate recién dijo que la boleta de papel sin utilizar se pone junto con las mismas otras boletas. El artículo dice bien clarito: las sin utilizar se colocarán en el sobre provisto al efecto para evitar que se mezclen con las otras. Respecto de los juzgados federales, no hay nada mejor que predicar con el ejemplo, ¿no? En la última elección en La Rioja, a las 12 del mediodía, el juez federal cambió las reglas de la elección. Y me hago cargo de lo que digo porque lo puedo probar. Aumentó el número de fiscales federales por presión del gobierno, según algunos operadores. A mí no me consta. Entonces, seamos claritos, la democracia es para todos y hay que permitir el libre juego de la democracia. Porque si le tenemos miedo a la elección de la gente y si le tenemos miedo a los partidos políticos, estamos viviendo en el régimen equivocado. Y esto tiene mucho que ver, no con las urgencias, sino con la necesidad de mandar un mensaje, de hacer un mensaje a la comunidad de que se está tratando de reformular una serie de cosas, que lógicamente tendrá su falla, como de hecho toda la legislación la tiene. Es más, me toca en la legislación penal. Acá hay 3 tipos de asociaciones ilícitas: la del Código Penal, la de la Ley Penal Tributaria y la de estupefacientes. Bueno, tenemos que empezar a acomodar las leyes. Yo vuelvo a repetir lo que dije: acá hay delitos electorales como la identidad del elector cuando es fraguada, pero tiene que ir al Código Penal. ¿Hasta cuándo vamos a seguir decodificándonos? Que eso lleva al caos. Para que se queden tranquilos muchos, la pasionaria, supongo que todos la conocemos, decía: el desorden puede ser bello, la injusticia nunca. Pero acá hay desórdenes que provocan injusticia. Entonces hay que comenzar a darle forma. Y todo es urgente en la Argentina de hoy.
porque por comisión u omisión todos somos responsables de la situación que hemos llegado y tenemos la obligación como representantes de las provincias y del pueblo de dar respuesta y una respuesta legislativa acorde a la época que vivimos. No puede ser que todos los otros países estén equivocados con la boleta única y nosotros somos los dueños de la razón. No somos los dueños de la razón. Debemos construir un mejor país donde nos contenga a todos, con las diferencias que tengamos. Pero esto es lo que debemos hacer. Ahora, empezar a decir que Javier Milei piensa y que... No. Vamos a los hechos concretos. Acá hay cuestiones de prelación de normas que van a ser, y vuelvo a repetir, cuando la sanción. Y todo lleva su proceso. Acá estamos tratando un proyecto que vino con media aprobación de la Cámara de Diputados. No podemos llevar la discusión a niveles tan amplios que no nos permitan ver el bosque, porque si no estamos tratando el bosque, el árbol nos está tapando el bosque. Y yo les quiero decir que esto es una cuestión que debemos tratar. Si se van a bajar o no los números de diputados y de senadores, eso es problema que se terminará de dilucidar cuando se termine de tratar la ley en diputados. Mientras tanto, no hay nada que decir. Es más, voy a hacer uso de las palabras de Javier Milei. Los libertarios o los que militamos en esa corriente no somos manada, ¿eh? Y muchos que me conocen saben que yo tengo criterio propio. Y el criterio propio que tengo es del argentino. Les vuelvo a repetir una frase de un viejo general muy sabio que decía: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y quiero recordarles también que la unión de los argentinos pasa por la discusión sana, santa y llevada con todo respeto. Y les voy a poner, para terminar, un último ejemplo, para que vean cómo posiciones antagónicas llegan a confluir en homenaje al bien común. Este viejo adversario hoy viene a despedir a un amigo. ¿Le suena eso? ¿Le suena? Bueno, eso lo dijo Ricardo Balbín cuando lo despidió a Perón. ¿Ustedes saben quién fue el primer gobernador que fue a dialogar con Raúl Ricardo Alfonsín cuando fue electo? No. Se llamaba Carlos Saúl Menem, era el gobernador de mi provincia y después presidente. Yo lo escuché, perdón. Senador. Estamos terminando el debate, terminémoslo bien, senadores, ya falta poco. Esto es lo que yo quiero decirle. Acá, bueno, si usted no vino a una clase, yo tampoco vine a la clase, y el senador... Por favor, senadores. Entonces la próxima vez le voy a pedir autorización a usted para hablar. Por favor, senadores. Entonces, este es el momento de aunar criterios antes que marcar diferencias. Porque las diferencias las vamos a tener en el debate de todas y cada una de las leyes. Ahora tenemos esto que nos ha convocado. Y en cuanto a si es urgente o no es urgente, ya veremos cuando avancen los términos, los turnos electorales, si son urgentes o no son urgentes. Y también llamo a la reflexión a todos que no puede ser que esta nación viva de elección en elección, provinciales, municipales y todo, con el gasto que ello produce para que se mantenga algunas veces el statu quo o para que gane aquel que dice combatir lo que está consolidando. Que esto quede bien en claro. Esto tenemos que ver. Esto le debemos a los argentinos. Podemos estar de acuerdo en un montón de cosas, en otras no. Pero en esto avancemos. Si después hay otra modificación, una ley se modifica con otra ley. Ya tuvimos nosotros una mala experiencia cuando el Senado declaró la nulidad de algunas leyes, cuando es potestad del Poder Judicial y no del Poder Legislativo. Que eso lo discutiremos en otra oportunidad. Pero una ley se deroga o se modifica con otra ley. Y ley especial deroga ley general. Esto también es un apotegma jurídico que no requiere mayores explicaciones. Probablemente tengamos problemas con esta ley. No dudo que los vamos a tener. Pero sí creo que va a ser
un avance, pero inmenso, respecto de la consolidación de la democracia, del respeto a las minorías que ahora se ven compelidas a mendicar, y eso de que no hubo fraude y que no hubo denuncia de fraude. Bueno, la Cámara Electoral Federal tuvo que convalidar esta boleta falsa de La Libertad Avanza. Y esto se puede controlar, ¿eh? En La Rioja hemos tenido varias boletas falsas y como era la expresión popular, el voto en su calidad de derecho y de obligación se tuvo como válido. Esto no es fraude. Bueno, no hubo fraude. Se convalidó antes de tiempo, entonces, por eso hubo comportamientos, digamos, irregulares. Bueno, estos comportamientos irregulares son completamente disfuncionales al sistema democrático y al sistema de libre elección. Les guste o no les guste. Y la democracia nos ha costado a todos conseguir. No tiene padre ni madre. La democracia la hemos conseguido entre todos y la mantenemos entre todos. No tiene propietarios, que esto quede bien clarito. Entonces, discutamos todo lo que quieran. Y para terminar les quiero decir una cosa. Hay muchos asesores, pero el asesor no puede suplantar la voluntad del legislador. Esto es así de simple. Cada cual podrá tener y podrá gustarle el asesor que quiera, pero en la banca se siente el legislador y el legislador es quien aprueba o rechaza. Esto que quede bien clarito también. Podemos convocar a todos, y yo creo que la Cámara Nacional Electoral, donde está el doctor Dalabia, que es un constitucionalista de nota, de fama internacional, ha sido bien claro cuando recomienda que se modifique el sistema electoral. Es decir, la justicia ya se expidió, que va a ser motivo de perfectibilidad, obviamente va a ser, pero comencemos a caminar, comencemos a mandar señales de que queremos cada vez consolidar más la democracia y no eliminando las patologías constitucionales. El que quiera votar en contra o el que quiera hacer un dictamen aparte lo puede hacer perfectamente. Si esta es la regla del disenso y la democracia, ¿no? Todo el mundo hará su dictamen. Eso es lo que yo quiero decirle. Que son cosas que han quedado en el tintero y que me he visto obligado a precisar. Gracias y nada más. Gracias, señor senador.